Este sistema es el centro de control del cuerpo humano y es altamente sofisticado. Le permite percibir, interpretar y responder estímulos que suceden en el medio ambiente. El sistema nervioso también controla los movimientos voluntarios, los involuntarios como la circulación, respiración y digestión. A este sistema lo conforman dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. El sistema nervioso está compuesto por miles y millones de células llamadas neuronas. Cuando hablamos de la estructura de las neuronas, estas se dividen típicamente en cuatro partes. La primera parte es el cuerpo celular o soma. Tenemos a las dendritas, al axón y el axón terminal. Las neuronas tienen la capacidad de responder a estímulos y convertirlos en potencial de acción. Las neuronas, al igual que casi todas las células de nuestro cuerpo, poseen un núcleo rodeado por citoplasma, mitocondrias, retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones, las dendritas y el axón. Las dendritas son la región receptora de impulsos de una neurona, mientras que el axón es una proyección cilíndrica, larga y fina que propaga los impulsos nerviosos hacia otras neuronas, una fibra muscular o hacia una célula glandular. El axón está cubierto por múltiples capas de lípidos y proteínas denominadas vainas de mielina, que actúan como un aislante eléctrico del axón de la neurona y aumentan la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Otro tipo de células que conforman el sistema nervioso son las células gliales. Estas se pueden dividir en tres tipos, las oligodendritas, astrocitos y las células microglía. Las células oligodendritas son de forma irregular y estas están conectadas a los axones de las neuronas mediante los procesos protoplásmicos. Su función es la secreción de mielina. Cuando sustancias tóxicas dañan la vaina de mielina en la neurona, las oligodendritas secretan mielina para reparar el daño ocasionado por la sustancia tóxica. Otro tipo de células gliales son los astrocitos, que se encuentran cerca de los capilares. Estos astrocitos tienen un cuerpo celular y numerosos procesos protoplásmicos que ayudan y le dan soporte a las neuronas. Además, absorben material alimenticio de la arteria y la pasan hacia la neurona, actuando como una barrera protectora entre la sangre y la neurona. Las células microglía juegan un papel importante en el sistema inmunológico, ya que éstas tienen la habilidad de fagocitar microorganismos y tejido nervioso dañado. Anatomía del cerebro humano. El cerebro humano recibe información de nuestros sentidos, controla nuestros pensamientos y movimientos. Para explorar este increíble órgano complejo, se ha dividido en partes y regiones. La parte más grande es el cerebro, que se ha dividido en dos hemisferios. La corteza se divide en cuatro regiones. El lóbulo frontal es para la personalidad, las emociones, las habilidades de pensamiento como la resolución de problemas y control del movimiento. El lóbulo temporal ayuda a procesar la audición y otros sentidos y ayuda con el lenguaje y la lectura. El lóbulo parietal está involucrado con los sentidos, la atención y el lenguaje. El lóbulo occipital ayuda a que tus ojos vean, incluido el reconocimiento de formas y colores. El tálamo es el centro del cerebro y libera información sensorial
y motora hacia la corteza y ayuda a la conciencia, el sueño y el estado de alerta. También tenemos 12 pares de nervios craneales que transportan información desde nuestros sentidos hacia y desde el cerebro y el cuerpo. Más abajo, en el cerebro, encontramos el cerebelo, que juega un papel clave en el control motor, la coordinación y la navegación espacial. Debajo está el tronco del encéfalo que conecta el cerebro con la médula espinal, una vía nerviosa que recorre toda la espalda enviando y recibiendo información de los sentidos. El tronco del encéfalo incluye la protuberancia que ayuda a controlar nuestra respiración y el bulbo raquídeo que regula el ritmo del corazón y otros reflejos corporales como el vómito, la tos, estornudos y tragar. El sistema límbico se ubica en una región debajo de la corteza, procesa nuestras emociones y las impulsa. Contiene el circuito de recompensa cerebral que libera la dopamina química que nos hace sentir placer. La anticipación del placer nos motiva a repetir comportamientos humanos importantes como comer, divertirse con amigos o enamorarse, pero también nos anima a repetir conductas de riesgo como tomar drogas. El sistema límbico incluye la amígdala, que procesa las emociones, y el hipocampo en el lóbulo temporal, que es un indexer de memoria que envía recuerdos a ciertas partes del cerebro para su almacenamiento y la recuperación cuando los necesita. El electroencefalograma. Un electroencefalograma es un estudio que mide la actividad eléctrica en el cerebro mediante pequeños discos de metal llamados electrodos, que son colocados sobre el cuero cabelludo. Las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y estas se activan todo el tiempo, incluso mientras duermen. Esta actividad se manifiesta como líneas ondulantes en un registro encefalográfico. Un electroencefalograma es uno de los estudios principales para el diagnóstico de epilepsias y puede cumplir también una función importante en el diagnóstico de otros trastornos mentales. Los animales se mueven de muchas maneras, pero una cosa que todos estos movimientos tienen en común es el ritmo. Entonces, no es tan sorprendente que los simples circuitos neuronales que conducen estos movimientos sean básicamente máquinas de ritmo, con patrones eléctricos que dan lugar a un movimiento coordinado. Quizás lo más sorprendente es que los complejos circuitos neuronales que no están dedicados al movimiento también producen ritmo. En todo nuestro cerebro, todo el tiempo, millones de neuronas se sincronizan, a veces solo por una fracción de segundo, y de esta manera van creando altas y bajas descargas eléctricas que podemos registrar como ondas cerebrales. En los cerebros sanos, estas ondas son muy consistentes. Por ejemplo, durante la actividad normal de vigilia, tu cerebro produce un patrón llamado ritmo beta, y en el sueño más profundo genera un ritmo delta más lento. En cerebros no saludables, por otro lado, vemos ondas cerebrales anormales, lo que sugiere que los ritmos hacen algo importante. La pregunta es, ¿qué? Uno de los roles más importantes que están relacionados con las ondas cerebrales tiene que ver con la memoria a largo plazo. Durante la etapa del sueño, los ritmos cortos y potentes en las profundidades del cerebro desencadenan las mismas secuencias de neuronas que estaban activas antes del sueño, de esta manera creando conexiones entre ellas. También, sin estos ritmos, ciertos tipos de recuerdos no se pueden almacenar, ya que las ondas cerebrales también pueden almacenar información como la retención de números de teléfono en nuestras mentes o hasta dictar si estamos conscientes. O tal vez los ritmos en nuestro cerebro son aún más importantes que eso. Tal vez su función principal es mantener el tiempo para el cerebro, para que todas las partes de nuestro cuerpo sean suficientemente sincronizadas para que puedan trabajar juntas. Esto no solo permite que el grupo de neuronas disparen juntas y envíen una señal fuerte, sino también sintoniza todas las partes del cuerpo en las mismas frecuencias, coordinando las señales entre ellas. De alguna manera es una locura pensar que todas las cosas increíbles que nuestro cerebro se basa es a partir de patrones fugaces de actividad eléctrica. En cuanto a los valores normales del electroencefalograma, en vigilia normal va a mostrar ondas alfa sinusoidales de 8 a 12 Hz y 50 microvoltios, que van a aumentar y disminuir en los lóbulos occipitales y parietales. Las ondas beta van a ser mayores a 12 Hz y serán de 10 a 20 microvoltios frontales,
intercaladas con ondas teta de 4 a 7 Hz y de 20 a 100 microvoltios. Los valores patológicos del electroencefalograma van a ser asimetrías entre los dos hemisferios, lentitud excesiva con aparición de ondas delta de 1 a 4 Hz y de 50 a 300 microvoltios, como ocurre en los casos de la depresión de la conciencia, la encefalopatía y la demencia. Los potenciales evocados son respuestas cerebrales a estímulos sensitivos, ya sea visuales, auditivos, motores o somestésicos. La normalidad o no de estas respuestas expresan el estado funcional de la vía visual, acústica, motora o somestésica examinada. Dado que la señal es muy pequeña, ya sea en microvoltios, es necesario dar muchos estímulos para promediar las respuestas y así poder poner de manifiesto la causa de las molestias que padece. Para poder comprender de forma más fácil el funcionamiento del electroencefalograma, necesitamos a su vez entender la forma en la que se organiza la corteza cerebral. Dentro de la corteza cerebral existen ciertas neuronas especiales conocidas como neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales son las que se utilizan principalmente para la realización de un electroencefalograma. De tal forma que si nosotros colocamos un electrodo fuera de la neurona y otro electrodo dentro de esta, podemos detectar y además mesurar la corriente eléctrica que se genera. Entonces, la actividad conjunta de grandes grupos de neuronas será la que utilizaremos para la generación de potenciales observables al colocar electrodos de superficie. Entonces, el electroencefalograma en sí va a constar de un registro de 20 minutos durante los cuales el paciente estará libre de artefactos o de equipo especial y únicamente se le solicitará realizar una serie de maniobras que son de carácter obligatorio y son las siguientes. Se comenzará pidiendo al paciente que cierre los ojos y se mantenga en reposo. Posteriormente le pediremos al paciente que abra y cierre los ojos. Serán varios ciclos de apertura y cierre ocular. Después de esto le pediremos que entre en un estado de hiperventilación por al menos 3 minutos. Y por último utilizaremos una lámpara de luz para disparar haces directamente hacia el paciente para generar una fotoestimulación. Las siguientes maniobras no son de carácter obligatorio, pues no se pueden estandarizar de forma correcta, pero son útiles en ciertos casos. Está la estimulación sonora, la actividad mental, el proceso de lectura y la estimulación táctil. Cuando hablamos de una magnetoencefalografía nos referimos a una prueba de tipo invasiva que se encarga de medir aquellos campos magnéticos que son producidos por corrientes eléctricas normales que ocurren dentro de nuestro cerebro. El uso principal que se tiene para estas magnetoencefalografías es el de mapear la función cerebral y encontrar cuáles son los puntos o ubicaciones exactas de las fuentes de los ataques epilépticos. De tal forma que las magnetoencefalografías detectarán, grabarán e incluso analizarán todos los campos magnéticos que son producidos por las corrientes eléctricas normales del cerebro. Y la forma en la que sean distribuidos estos campos magnéticos será superpuesta a una imagen anatómica del cerebro para poder ubicar de esta forma la fuente de la actividad cerebral o de los ataques epilépticos, dependiendo de cuál sea el caso. Una de las características más importantes de este estudio es que permite valorar en cuestión de milisegundos la actividad cerebral y tiene la capacidad también de organizar los mapas funcionales con unas delimitaciones de las estructuras cerebrales que van en espacios de centímetros e incluso de milímetros cúbicos. Hablando de forma más técnica, las magnetoencefalografías registrarán la actividad postsináptica que se va a generar mediante las dendritas apicales que se encuentran a su vez en las células piramidales, lo cual se justifica neurofisiológicamente por los potenciales postsinápticos, los cuales son más lentos que otros tipos de potenciales. Y hablando del equipo que se utiliza para llevar a cabo este tipo de estudios, estaremos refiriéndonos a un equipo conocido como dispositivo superconductor de interferencia cuántica o SQUID por sus siglas en inglés, siendo este hoy en día uno de los magnetómetros más sensibles y más utilizados. Por último, hablaremos sobre la estimulación cerebral, el electroshock o también conocido como la terapia electroconvulsiva.
Este es un tratamiento en el que se inducirá un ataque convulsivo al paciente para tratar, por ejemplo, cuadros de depresión mayor. Esto únicamente en aquellos pacientes donde no ha existido una respuesta positiva ante el tratamiento con fármacos previamente aplicados. Además, también es importante recalcar que también se puede utilizar para tratar la manía, la catatonía, la esquizofrenia y demás trastornos mentales o neuropsiquiátricos. Durante esta terapia electroconvulsiva, la corriente eléctrica provocará una convulsión en el cerebro. Los médicos actualmente creen que la actividad convulsiva puede ayudar al cerebro a reconectarse a sí mismo, lo cual se supone que ayudaría a aliviar los síntomas. El tema con este tipo de tratamientos es que la terapia está reservada únicamente para un tratamiento de segunda línea en aquellos pacientes que sufren de depresión y que no responden a los medicamentos. Únicamente se utilizará la terapia electroconvulsiva como un tratamiento de primera línea para situaciones donde se requiera la inmediata intervención médica o cuando no se recomiende otro tratamiento alternativo, por ejemplo, por alergia a fármacos. Por último, hablando sobre los efectos secundarios, tenemos que la amnesia es el principal para este tratamiento y que los pacientes suelen quejarse de una pérdida temporal o permanente de la memoria, principalmente anterógrada. Otros efectos secundarios que frecuentemente se informan son la confusión y cierta obnubilación en la conciencia, los cuales generalmente suelen desaparecer en las horas siguientes al tratamiento.